Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Amén, amén. Pues ya que están así de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que tome control de este servicio, de esta palabra, de esta predicación. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres Dios, porque eres bueno, Señor. Porque eres el soberano, Señor, y no hay nada que suceda sin que tú lo permitas. Te damos gracias porque has permitido que hoy estemos aquí en este lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Señor, permite que hoy podamos recibir palabras, Señor. Que seas tú usando mi vida, Señor. No permitas que salga de mí, Señor, palabra alguna que ofenda o que hable mal del Evangelio, Señor. Que seas tú guiando todas mis emociones, mis sentidos, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Hoy se trata de ti, hoy estamos aquí por ti, Señor. Eres tú, abre nuestros sentidos, Señor, abre nuestros ojos. Queremos entender la palabra, queremos ser hacedores de la palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Y alguien recuerda el título de la serie que estamos llevando? La depresión espiritual. Así es. Y hoy tenemos invitados en la iglesia. Es tu prima. Ok, ella nos visita de Argentina. ¿Es la primera vez en México? La segunda vez en México. Bienvenida. ¿Cómo le decimos la iglesia? Bienvenida. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Valeria, bienvenida. También tenemos aquí a mis hermanos. Bueno, ellos ya nos han acompañado otras veces. Mi hermana Noemí es la primera vez, ¿verdad?, que nos visitas. Pues, ¿cómo le dice la iglesia? Que Dios te bendiga. Bienvenida. Y bueno, hermanos, pues, ¿alguien más? Se me escapa, ¿no? Todos somos de casa. Gloria a Dios por también los hermanos que han de venir en camino. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con la predicación expositiva de la serie Depresión Espiritual. Y el título de hoy es Sentimientos, cuando el alma tiembla, pero la fe responde. Es un tema muy, muy profundo y yo creo que todos aquí tenemos parte de ser sentimentales. Vamos a tocar esos temas. Primero quiero que veamos qué es la depresión. Y buscando en la información, buscando información en libros, en las redes sociales, fíjense lo que encontré. Dice que es un estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, pérdida de energía y dificultad para sobrellevar y afrontar la vida cotidiana normal. Otros síntomas de depresión incluyen sentimientos de inutilidad y desesperanza, insatisfacción o desinterés con las actividades realizadas, cambios en los hábitos de alimentación o sueño, pensamientos de muerte y suicidio. La depresión puede afectar a cualquier persona. Esto es en lo secular, médicamente, y vamos a ver lo que es la depresión también, la depresión espiritual. Miren, hay un dato que investigué. Según el INEGI, en el 2023, porque hasta ahí es donde se lleva el conteo, se registraron 8,837 suicidios en México. Esto es un promedio de 24 casos diarios, principalmente en personas jóvenes menores de 40 años. ¿Se imaginan? 24 casos diarios. Eso hasta el 2023. Y ahora vamos a ver qué es la depresión espiritual. La depresión espiritual se refiere a sentimientos de tristeza, pérdida de alegría y desconexión con la espiritualidad, desconexión con Dios. ¿Ya ha pasado?
lo ha vivido, lo ha experimentado, ha sentido que a veces nos falta tener conexión con Dios. Bueno, es más, déjele comento que hay algunos personajes en la Biblia que pasaron por depresión espiritual, como usted y como yo. El rey David sufrió largos tiempos de depresión. El rey David expresa con frecuencia sentimientos de profunda tristeza y desesperación en el libro de los Salmos. Déjenles leo algunos. Los voy a leer yo en Nueva Traducción Viviente. No sé si tenemos esa versión. Ok. En el Salmo 6, del 6 al 7, escribe David: estoy agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi lecho con llanto y empapo mi cama con lágrimas. Mis ojos se debilitan de tristeza, desfallecen a causa de todos mis enemigos. En el Salmo 13:2 dice: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Y finalmente en el Salmo 31:9-10 escribe: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos se debilitan por la tristeza, mi alma y mi cuerpo por el dolor. Mi vida se consume en la angustia y mis años en gemidos. Mi fuerza desfallece a causa de mi aflicción y mis huesos se debilitan. Qué tremendo. No sé si se empiezan a identificar con algunas de estas situaciones. Vamos a ver más adelante. El profeta Elías, quien conoce al profeta Elías, experimentó un periodo de profunda desesperación y desolación. Elías se vio obligado a esconderse tras su enfrentamiento con los sacerdotes del dios pagano Baal, Dios escrito con minúscula. Durante este tiempo escondido en el desierto, Elías cae en una profunda depresión y expresa el deseo de morir. ¿Recuerdan al profeta Elías? ¿Cómo se imaginan al profeta Elías? Un hombre de un temperamento muy fuerte. La Biblia dice que él degolló a sacerdotes del dios Baal. ¿Se imaginan qué temperamento de ese hombre para degollar a unos falsos sacerdotes? Bueno, pues vea lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:4. Pero él mismo se fue al desierto un día de camino, llegó a un arbusto de retama, se sentó debajo de él y oró pidiendo morir. Oró pidiendo morir. Ya basta, Señor, dijo, quítame la vida, no soy yo mejor que mis antepasados. ¿Quieren saber qué pasó? Lean Primera de Reyes, por qué le llega al profeta Elías esa depresión. Job, otro hombre, ¿quién conoce la historia de Job? Un hombre justo, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Job, que gozaba de riquezas, una familia numerosa y una reputación respetable en su comunidad. Sin embargo, Satanás desafía a Dios y cuestiona la rectitud de Job, sugiriendo que Job sirve a Dios solo por su prosperidad. Dios permite que Satanás ponga a prueba la fe de Job, quitándole sus posesiones, sus hijos y finalmente su salud. La vida de Job da un vuelco al experimentar una profunda pérdida y aflicción física. Job en 11:16 podemos leer: por tanto, no callaré, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma, desprecio mi vida, no quisiera vivir para siempre, déjenme en paz, mis días no tienen sentido. Tremendo con la vida de Job. ¿Recuerdan al Señor Jesús cuando le decía al apóstol Pedro: Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo? Tremendo que estemos firmes en el Señor cuando llegue la aflicción, cuando llegue la prueba para alguno de nosotros.
¿Y quién recuerda a Noemí? Noemí, que tiene su significado delicia, gozo. Fíjense, Noemí se experimentó una profunda tristeza y desesperación en medio de las pruebas de la vida. Sufrió pérdidas significativas en poco tiempo. Primero su esposo, luego sus 2 hijos, dejando sin herederos varones que continuaran su linaje. Pasó de ser esposa y madre a ser una viuda sin hijos. Además, Noemí se encontró completamente sola en Moab, una tierra extranjera, separada de su familia extendida que vivían en su Belén natal. Lamentó su amargo destino y se cambió el nombre a Mara, que significa amargura. La desesperación y el dolor de Noemí eran palpables cuando regresó a Belén con su nuera Ruth, con el corazón apesumbrado por el dolor y la resignación. Podemos leer en Ruth 1, 20 al 21. Así que las 2 mujeres siguieron su camino hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas y las mujeres exclamaban: ¿será esta Noemí? No me llamen Noemí, les dijo, llámenme Mara, porque Dios ha amargado mi vida. Qué tremendo podemos ver a estos personajes que quedó plasmado en la Biblia, lo que les tocó vivir, lo que les tocó pasar. Y solamente esto es por introducción, hermanos. Recuerden que nuestro título es Sentimientos cuando el alma tiembla, pero la fe responde. Y ahora veamos qué son los sentimientos. El doctor Martin Lloyd-Jones, el médico de profesión y pastor también, aborda el tema de los sentimientos en la vida cristiana. Fue de los primeros en darse cuenta que en la iglesia hay depresión espiritual. El doctor dice en uno de sus libros que todos queremos ser felices. El problema es que nadie puede hacerse feliz a sí mismo. ¿Lo habían escuchado? No, ¿verdad? Parece que no estamos de acuerdo. Parece que nosotros sí podríamos hacernos felices a nosotros mismos, pero él, un médico, dice que no. El ser humano no es dueño de sí mismo y no puede generar sentimientos. Por mucho que uno se esfuerce, una persona no puede generar emociones verdaderas. Las emociones llegan, ¿verdad? Llega la alegría, llega la tristeza, llega el miedo. Y los doctores seculares suelen agrupar a los sentimientos de la siguiente manera. Ellos los agrupan por sentimientos básicos. Y estos aparecen en todas las culturas, como la alegría. De ella, pues viene la felicidad, el gozo, el entusiasmo, la gratitud. La tristeza, que es la melancolía, la nostalgia, la decepción, la pena. Otro más es el miedo. Con él nos llega la ansiedad, los nervios, el terror, la preocupación. Uno más es el enojo, de él la ira, la frustración, la irritación, el resentimiento. Otro más es el asco, que es la repulsión, el desagrado. Otro más la sorpresa, que es el asombro, el desconcierto. ¿Con cuál de estas nos identificamos? Yo creo que con todas, ¿verdad? Porque nos ha sucedido que de repente llega. Nosotros no podemos producirlas, dice el doctor Jones, que son momentáneas y nosotros no podemos controlar eso. Y luego vienen el otro grupo que son los sentimientos sociales, y que estos son mezclas, los básicos, que acabamos de verlos, más tu conexión con otras personas. Por ejemplo, el amor. Del amor viene el cariño, la ternura, el apego y la admiración. También la vergüenza, que es pena, la culpa, el bochorno. El orgullo, que nos da la satisfacción, nos da el logro. Los celos, ¿verdad?, que nos da la envidia. La esperanza, que nos da el optimismo y la ilusión. La calma, que nos da paz, serenidad y alivio. La soledad,
que nos da vacío y abandono, y la confusión, que nos da duda e incertidumbre. De hecho, los sentimientos buscan controlar a la persona. El mundo se refiere a esto como un estado de ánimo, sigue diciendo el Dr. Jones. A una persona controlada por sus sentimientos se le puede llamar cambiante de humor. El Dr. Jones explica que el cristiano no tiene que dejarse controlar por sus sentimientos. Lo vuelvo a repetir. Dice que el cristiano no debe dejarse controlar por sus sentimientos. Si bien los sentimientos van y vienen, hay una gran diferencia entre regocijarse y sentirse feliz. El Dr. Jones sugirió a no buscar la felicidad, sino la justicia. ¿Recuerda usted Mateo 6:33? Y este versículo yo creo que todos lo debemos de tener subrayado en nuestra Biblia, y si me acompañan a buscarlo, Mateo 6:33. Gracias. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben a qué se refiere con decir todas estas cosas? Bueno, pues hay que leer un poquito atrás de Mateo 6, donde él habla acerca de que nos llega la preocupación, ¿verdad?, de lo que hemos de comer, de lo que hemos de vestir, porque eso es nuestras principales preocupaciones, ¿verdad? Pero dice que si nosotros nos encargamos primeramente de buscar el reino de Dios, todo será cubierto, Dios proveerá. ¿Lo cree usted? Amén. Quien busca la felicidad jamás la encontrará. Sin embargo, al buscar la justicia, el creyente a menudo descubre que es feliz. Y cuando yo estaba estudiando este tema, recordé que alguna vez leí en algún lugar un ejercicio que hicieron en un salón de clases. Eran niños de la edad de 9 años, como mi hijo, y entonces el profesor les pidió que todos trajeran 2 globos. Les pidió que los inflaran y que le pusieran su nombre al primer globo. Después, en un corredor, en un pasillo, sacaron todos los globos inflados, los dejaron, y después les dijo: les doy medio minuto. Todos van a salir y van a ir a buscar su globo con su nombre y tienen que regresar a su lugar. Empezó el tiempo, todos salieron corriendo, todos empezaron a buscar el globo con su nombre. ¿Y qué creen que pasó? Pues que hubo un desorden, muchos globos se rompieron. Cuando regresaron a su lugar, muchos niños estaban llorando, ¿verdad?, frustrados de que no encontraron su globo. Otros, que fueron, yo creo, muy pocos, estaban felices de que habían encontrado su propio globo. Después dijo: vamos a hacer otro ejercicio, inflen el segundo globo, pónganle su nombre y vamos a hacer lo mismo. En el corredor, en el pasillo, dejaron todos los globos inflados y dijo: ahora les voy a dar igual medio minuto, van a salir, pero cada quien va a tomar un globo y va a regresar a su lugar. Después le van a entregar el globo a la persona que está escrito su nombre. ¿Y saben qué pasó? Que todos tenían su globo con su nombre. Eso les dio felicidad. Entonces, estamos de acuerdo que muchas veces en nosotros buscar servirle a alguien más nos va a traer felicidad. Amén. Los cristianos están llamados a buscar a Jesucristo por encima de todo, y en Él se halla la alegría que perdura, la alegría duradera, la alegría inefable. No sé usted cómo recuerda cuando usted llegó a Cristo, cuando usted se entregó a Cristo. Yo recuerdo hace años que yo me gozaba en la alabanza. A mí me gustó mucho la alabanza, siempre me ha gustado alabar a Dios. Y en aquel entonces el pastor Jairo era mi pastor, y entonces yo tenía muy poco de haber llegado a Cristo, y se acercó y me preguntó que cómo me sentía. Y yo le decía: pastor, también tengo miedo, ¿sabe? Estoy muy feliz, estoy muy contento, pero también tengo miedo. Y me decía: ¿de qué tienes miedo? Yo le decía de que un día todo esto no me llene. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo el día que esto ya no me llene? Y me dijo, sonriendo: no te preocupes. Una vida no te va a bastar para conocer a Dios. Una vida no te va a bastar para entender los planes de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Que cada vez me maravillo, porque cada vez que descubro la palabra de Dios, cada vez que voy a la fuente y leo, sé que
sé menos, cada vez sé menos, cada vez me asombro más. Hace poco leía con mi hijo Mateo, encontramos un maratón bíblico y decía cosas sobrenaturales, sorprendentes de la Biblia. Y entonces le dije a mi hijo, vamos a leer Éxodo 34, acerca de Moisés. Y entonces nos sorprendíamos juntos de ver cosas asombrosas de la palabra de Dios. Y sé que mi vida me la puedo terminar y nunca me cansaré de asombrarme de Dios. Después de conocer a Dios, de verdad no hay nada que me pueda sorprender si no es de la palabra del Señor. Amén. Y ahora quiero que se ponga de pie y me acompañe a abrir su Biblia y vamos a leer 2 de Timoteo 1, del 3 al 8. 2 de Timoteo 1, del 3 al 8, y los que no traen Biblias nos pueden seguir en la pantalla. Amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseándote ver al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual había primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y hoy donde nosotros tomamos nuestra enseñanza es en 2 de Timoteo 1:6. El apóstol Pablo le envía esta carta a Timoteo. Y déjese, se lo leo en esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. El apóstol Pablo enviándole una carta a Timoteo. Sabe, hay veces que cuando nosotros escuchamos o leemos, solamente lo vemos como un texto, no le ponemos más empeño, más importancia en saber quién es el que escribe y quién es el que recibe. Eso nos deja más sabiduría, nos deja más entendimiento. El apóstol Pablo, déjenle resumo rápidamente quién es el apóstol Pablo. Sé que aquí hay muchos teólogos que saben muy bien quién fue el apóstol Pablo, pero también hay hermanos nuevos en la fe y hay muchos que no han escuchado lo siguiente. Pablo de Tarso, originalmente Saulo, fue un líder judío, perseguidor de cristianos que se convirtió al cristianismo tras una visión, tras un encuentro con Jesús. Se convirtió en el principal misionero del siglo I, conocido como el apóstol de los gentiles, por difundir la fe más allá de los judíos por todo el imperio romano. Pablo, el apóstol Pablo, de perseguir a la iglesia, fue el impulsor con más experiencia que promovió el cristianismo. Y recuerde que Jesucristo es el consumador de la fe. Y recuerde al apóstol Pablo como el desarrollador de la fe. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta carta se le llama a Timoteo a avivar el fuego. Y yo creo que cuando nosotros aceptamos a Jesús, hubo algo especial en cada uno de nosotros
que fue ese don espiritual, ese regalo espiritual que Dios nos dio. ¿Cuál fue la misión del apóstol Pablo? Dice que realizó intensos viajes misioneros por Asia Menor y Europa, fundando numerosas comunidades cristianas. Su legado, él escribió gran parte del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, sentando las bases teológicas del cristianismo sobre la gracia, la fe y la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podremos hacer nada para alcanzar la salvación. Es por gracia, es que Dios nos da ese regalo inmerecido. Y su identidad, dice que él era un judío de Tarso, él tenía ciudadanía romana, fue del grupo de los fariseos. ¿Saben quiénes eran los fariseos? Eran los que estaban bien comprometidos con la santidad y la enseñanza. A ellos les gustaba enseñar. Conocían muy bien la ley y dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Era un doctor de la ley, un destacado fariseo, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal supremo de consejo religioso político del antiguo Israel. Vaya, qué credenciales tenía el apóstol Pablo. Y dice que además el apóstol Pablo era un celoso y persiguió a los cristianos a muerte. Dice que él también era un celoso de las tradiciones de sus padres. Y es aquí donde, cuando yo escuchaba esto acerca del apóstol Pablo, me conmovía porque, ¿sabe? Yo también fui un celoso de las tradiciones de mis padres. Me gustaba la tradición y yo decía y perjuraba que yo jamás cambiaría de religión. Pero cuando uno se choca con Dios, cuando uno conoce a Dios, es inevitable. De verdad es inevitable. No sé a ustedes, a mí me costó muchas lágrimas, pero el Señor es maravilloso. Una vez un amigo me decía: oye, te conozco de mucho tiempo y cada que pasamos aquí tú nunca te dejas de persignar. Y yo le decía: y nunca lo haré, nunca lo dejaré. Mi madre me decía mucho: cuando conozcas a alguna chica, cuidado que ella sea protestante, ¿no? Y yo, por atención a mis padres, siempre que conocía a una chica le preguntaba: ¿eres católica? Y si me decía que sí, decía: bueno, entonces sí podemos ser amigos. Cuando conocí a mi esposa, mi novia, me dijo: sí, soy católica, y dije: bueno, entonces sí podemos seguir. Cuando yo conozco a Cristo, Él me alcanza primero a mí. Y la primera lucha era mi esposa, que me decía: sí, lárgate, vienes muy contento, ¿no? De verdad, hermanos, cuando yo regresaba de la iglesia, había algo especial. Mi esposa fue la primera a notarlo, pero a ella era la oposición. Ella no quería, pero el Señor, para Él no hay nada imposible. Amén. El apóstol Pablo le envía una epístola a Timoteo. ¿Qué es una epístola, hermanos? Es una carta, pero más que una carta, es una carta que generalmente puede estar escrita en verso o prosa, con un fin didáctico, con un fin de enseñanza. Una epístola mezcla la comunión personal con la comunicación pública. Y bueno, ahora vamos a ver quién era Timoteo y por qué el apóstol Pablo le encarga que avive el don de Dios que recibió. Porque ese es donde nos centramos, avivar el fuego que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Timoteo fue un líder cristiano en el siglo I, discípulo cercano y verdadero hijo de la fe del apóstol Pablo, de madre judía, Eunice, y de padre griego, destacado por su conocimiento en las Escrituras desde niño y su servicio misionero de 15 años junto a Pablo. Compañero fiel, acompañó a Pablo en sus viajes misionero y fue enviado a solucionar conflictos en iglesias de Tesalónica, Corintio y Efeso. Tremendo. Era un joven, pero él ya tenía gran responsabilidad. Incluso dice que para ir a solucionar conflictos, no era cualquier discípulo. Su origen y su educación, dice que él fue criado en la fe judía por su madre y su abuela Loida. Qué importante, ¿verdad?, que a través de los padres podemos compartirle la fe a nuestros hijos. Y
Y es hermoso, es hermoso. Estoy agradecido con mis padres, porque ellos, si algo me inculcaron, siempre fue a buscar de Dios. Antes de ir el domingo al fútbol me decía, tienes que ir a la iglesia, y se lo agradezco mucho, porque aún así con todo eso yo aprendí de que antes de cualquier otra cosa es primeramente buscar al Señor. Amén. Timoteo, un líder joven, Pablo le escribe 2 cartas personales, primera y segunda de Timoteo, animándole a superar la timidez, la crítica por su juventud para liderar con valentía. Su legado está descrito como un hombre de fe sincera y una de las personas más cercanas al apóstol Pablo, sirviendo como su representante de confianza. Timoteo, un hombre de fe sincera que muestra temor, timidez y desánimo. Y es aquí donde nosotros podemos ver que el creyente verdadero puede experimentar abatimientos. ¿Quién no ha pasado por ellos? ¿Usted ha escuchado la frase, me duele hasta el alma? Y según la Biblia, el alma del hebreo nefesh, del griego pishke, se refiere principalmente a la persona o ser vivo en su totalidad, no a una entidad inmaterial separada del cuerpo. Cuando hablamos del alma es nuestro cuerpo y lo que nos duele más allá del cuerpo, más allá de lo físico, es un dolor que sentimos en el interior. Y así es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego. Timoteo es un siervo que está luchando. Aviva el don de Dios que está en ti. Aviva lo espiritual que Dios puso en ti. Aviva del hebreo ayak y del griego anosupureo, que quiere decir volver a la vida o encender de nuevo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que se vuelva a encender de nuevo. ¿Y por qué le decía esto? A lo mejor ustedes no lo habían escuchado, pero la carta segunda de Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Y cuando él le dice que vuelva a encenderse de nuevo, es como una analogía, es como una fogata. A mí me gustan las fogatas. Cuando voy a visitar a mis sobrinos, tienen la edad de Mateo, siempre me dicen, tío, hagamos una fogata. Porque pues soy el que les complace al hacer una fogata y ya saben que hacemos bombones. Y luego platicamos de cualquier cosa. Mis sobrinos me dicen, tío, platícanos algo de terror. Pero más que terror, busco la manera de, después del miedo, hablarles del poder de Dios, de que el Señor nos cuida y nos aparta de todo el mal. Y entonces, al ver esta analogía de la fogata, así sucede con nuestra fe, que de repente se va apagando. Si a ese fuego, a esa fogata, nosotros no le echamos más leña, se va apagando. Nuestra vida espiritual es así. Nosotros tenemos que encender y que tener que mantener encendida nuestra fe espiritual. Así muchos creyentes dicen que no han perdido la fe, pero han dejado de alimentarla. ¿Qué es eso? Que dejan que el fuego se esté consumiendo, pero ya no lo alimentan. Y entonces su vida espiritual ya no arde, dice que solo humea. Conocemos a varios, nos identificamos. El creyente no vive por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. ¿Sabe que hay muchas iglesias cristianas con diferentes denominaciones que están totalmente llenas? Pero ¿sabe por qué? Porque juegan con las emociones. Y entonces a las personas nos gustan las emociones, ¿verdad? ¿A quién no le gusta sentirse alegre? ¿A quién no le gusta que nos le endulcen el oído? Y es por eso que esas iglesias se llenan demasiado rápido. ¿Por qué? Porque juegan con la emoción. Y entonces nosotros somos llamados a vivir no por emociones, sino a vivir por lo que Dios ha dicho. No importa lo que yo diga, no importa lo que un buen predicador diga, no importa lo que un hombre de renombre venga y diga. ¿Sabe cuál es lo importante? Lo que Dios dice.
lo que Dios nos diga. Siempre tengan en cuenta eso, que puede llegar aquí un predicador de renombre y decirles tantas cosas buenas de Dios, pero es más importante lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahora, recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén, ¿verdad? Entonces, para que Dios nos hable, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la Escritura, ¿verdad? Y si la lee en voz alta, pues es Dios mismo hablándonos. Podemos ver a Timoteo con temor, debilidad y posible desánimo. ¿Por qué? Si Timoteo ya tenía él gran responsabilidad. Yo creo que en Timoteo pasaba algo tremendo cuando su líder, cuando su padre espiritual estaba preso. ¿No lo ha pensado decir cómo es que nosotros estamos con Dios y por qué Pablo, su padre espiritual, por qué él estaba preso? Había una persecución, se desató una persecución contra los cristianos. Era la segunda vez que tenían preso a Pablo en Roma y era la última. Y así sucede con varios líderes que aunque el domingo vienen y predican con poder, también ellos tienen una lucha, también tienen una lucha espiritual. Nosotros como iglesia hay que estar cubriendo a nuestros pastores, a nuestros líderes con oración. Hermanos, los que hemos tenido el honor de poder predicar la palabra del Señor, créanme que hay una lucha tremenda para que nosotros lleguemos a este lugar, para que la palabra llegue aquí, para que sea compartida, hay una lucha tremenda. Había, en mi persona, había desánimo cuando el pastor me pidió que predicara este día. Yo ya había preparado desde hace tiempo, dije, cuando el pastor me pida que vuelva a predicar, le diré que no. ¿Por qué? Porque hay luchas en nuestras vidas, porque llega el acusador, porque vienen tantas circunstancias. Pero yo decía, tenemos que avivar, y cuando nosotros vamos a la fuente, encontramos al Señor, solamente hay que ser obedientes. Amén. Como iglesias, ¿qué pasa como la iglesia cuando hay una lucha espiritual? Tenemos la lucha dentro de la iglesia. Nos toca ver y decir, ¿por qué no tenemos una iglesia tan grande como las otras? ¿Por qué hay hermanos que a veces sí vienen, a veces no? ¿Qué pasa con ellos? Y nosotros, hermanos, no somos llamados a criticar, nosotros somos llamados a estar firmes y estar acompañando a nuestros hermanos en sus luchas. ¿Qué pasa? Que hay iglesias donde dicen que si algún hermano tiene depresión, que sufre por ello, es porque está en pecado, que es porque no tiene comunión con Dios. Pero no, hermanos, como nos muestra esta carta, vemos que puede haber pena, que puede haber cierto abatimiento y puede ser también por el Evangelio. Hoy en día vamos a ver que van a empezar nuevas leyes donde se va a perseguir a los predicadores. Ahora ya sabían que ya no podemos predicar en el metro, ya no podemos predicar en las unidades de transporte. Antes sí, ahora todavía nosotros salimos y predicamos el Evangelio en las plazas, aquí en las calles, pero hay leyes que ya no lo van a prohibir. Entonces, mientras todavía se puede, prediquemos, predíquele a su familiar, a su vecino, a su conocido. También, ¿qué pasa con nuestras familias, con la depresión espiritual? Hay emociones en nuestras familias y muchas veces queremos que nuestros hijos, que nuestro cónyuge lleguen a la iglesia y que no las presenten, ¿verdad? Porque si no van a decir que uno es débil, que de qué manera uno viene a la iglesia. Nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos, a nuestra cónyuge, que presente algo que no es. Si ellos tienen alguna lucha en lo emocional, tenemos que ayudarlos, tenemos que buscar amistad con nuestros hermanos, y cuando nosotros nos demos cuenta que alguien está pasando por esa situación, es ayudar. Hoy nuestro hermano abrió su corazón y nos comentaba qué está pasando con su yerno. Y de verdad nos sentimos tristes, pero nos unimos en oración y vamos a estar orando por él, que él ya vino, recibió palabra y creemos que la palabra no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por él, lo vamos a cubrir en oración para que el Señor cumpla su propósito en él. Amén. El problema no es la tristeza cuando llega la depresión espiritual. El problema es quedarse a vivir en ella. Cuando llega tristeza a nuestras vidas,
Tenemos que estar alertas para no quedarnos en ella y para ayudar a nuestros más cercanos, a nuestro prójimo. Si es en nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos y viceversa, ¿verdad? Estar atentos, siempre tener esa comunión con Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, leíamos en el versículo 7, lo que implica que el temor y la debilidad emocional pueden dominar si no se combaten. Ya lo habíamos estudiado más profundo hace algún par de semanas. Recuerde que estamos viendo esta serie. Y los sentimientos son reales, pero no son la autoridad. Los sentimientos en cada momento los vamos a tener. ¿Qué sentimientos hay cuando llegamos a la iglesia? Algunos llegamos tarde, algunos llegan temprano. ¿Y qué sentimientos ocasiona en los hermanos? No. Todos tenemos alguna lucha, algunos no podrán venir el próximo domingo, algunos no vinieron hoy y no por eso va a haber un rechazo en nosotros. Siempre hay que estar pendientes de nuestros hermanos, siempre estar atentos orando por la iglesia, unos por otros, nos dice la palabra. Son variables las circunstancias que nos dan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, ¿verdad? A través de las emociones, de los sentimientos. Y eso también muchas veces nos hacen desistir en acudir a la iglesia. Muchas veces por el cuerpo que decimos estoy cansado, trabajé mucho esta semana, no pasa nada, voy hasta la siguiente semana. Por las circunstancias que tal vez no tuvimos una buena semana de trabajo, no hubo recursos económicos, o por la mente, ¿verdad? De decir, nadie va a notar que falto yo no hago gran cosa en la iglesia, hoy no voy. ¿Y qué pasa eso, hermanos? Que entonces dejamos de avivar el don espiritual, el don de Dios. Es importante que no dejemos de congregarnos. Amén. El vivir por sentimientos es como manejar un auto guiado por el clima. Si llueve, se detiene, si hay sol, avanza. Y nosotros no podemos ser guiados por nuestros sentimientos. Tengamos el sentimiento que tengamos, así sea de tristeza, de dolor, tenemos que congregarnos, tenemos que mantenernos en la fe, tenemos que estar haciendo nuestro devocional, tenemos que estar metiéndonos al discipulado. Qué importante es el discipulado. De verdad hemos aprendido mucho y hemos crecido con las clases de discipulado que nos da nuestro pastor. Un cristiano no toma decisiones. ¿En qué? En su trabajo, basado en cómo te sientes hoy. Tenemos que estar serenos, pidiendo la dirección de Dios para poder tomar alguna decisión. En nuestra vida espiritual no tenemos que medir nuestra fe por emociones. Una vez lo escuché de una hermana que le decía a su esposo, ¿Ves cómo en esta iglesia no hay poder de Dios? Y yo sé a qué se refería, porque en su denominación de ellos hay lloro, hay mucho llorar, hay mucho grito, hay liberación. Y entonces a ellos les llaman el poder de Dios o la manifestación de Dios. Y a eso se refería, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se mueven a través de emociones, de sentimientos. Y nosotros no podemos medir nuestra fe por emociones. Nuestra fe la alimentamos por la palabra del Señor. Y también en el ministerio, todos hemos sido llamados a algún ministerio y no podemos abandonar nuestro llamado por desánimo. Como les digo, cuando el pastor antes de que me lo pidiera, yo ya estaba decidido a que no iba a volver a predicar. Porque había un desánimo, yo decía, no, es que yo no soy bueno. Yo no tengo carrera, yo no tengo escuela, pero entonces dije, voy a ser obediente. Y recordé una anécdota que leía en la palabra del Señor cuando Jesús libera al demonio de un gadareno. ¿Lo recuerdan? Entonces, cuando él fue liberado de todos los demonios que él tenía, dice que ese hombre que estaba endemoniado, una vez hecho libre, quería seguir a Jesús, ¿no? Pero Jesús le dijo, no, regresa a tu pueblo y platícales de todo. Entonces no lo discipuló Jesús,
Solamente le dijo, ve y di lo que he hecho contigo. Y entonces eso es lo que me motiva a que hoy esté aquí al frente con temor y temblor, pero para compartir, no palabras mías, ¿no? Sino palabra de Dios. ¿Sabe por qué me gusta nuestra iglesia Valientes a los Pies de Cristo? Porque se predica la palabra expositiva. ¿Qué es esto? Yo no entendía, ¿qué es la palabra expositiva? ¿Sabe qué sucede? Que muchas iglesias predican interpretación, lo que uno cree que Dios le habló. Yo leo la Biblia y digo, Dios me dijo esto, y entonces vengo y hago un tema. Pero no, la predicación expositiva es que nosotros exponemos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, no lo que yo vengo y les digo. Amén. Se le exhorta a Timoteo a avivar. Avivar implica acción continua, intencional, deliberada. El fuego está, pero necesita ser alimentado. Esto implica responsabilidad humana bajo la gracia divina. Dios ya nos dio su gracia, pero a nosotros nos toca avivar ese fuego. ¿Cómo se aviva el don? ¿Cómo se aviva ese regalo que Dios nos dio? Recordando la verdad de Dios. Juan 14:6. ¿Cómo vamos a avivar el don? 1, recordando la verdad de Dios. Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos es suficiente, ¿para qué? Para recordar cuál es la verdad de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el camino, y a través de Jesús nosotros podemos ir al cielo. Orando con intención. Orando con intención. Muchos de nosotros hacemos oraciones diarias, hacemos oraciones repetitivas, pero haciendo una oración con intención es orar sin repeticiones, es buscar una conexión personal, es la praxis, es la práctica de la oración, es decir que todo lo que nos acontece, platicarlo con Dios, como si Dios mismo estuviera con nosotros. Ya ha pasado que les confieso, antes cuando voy manejando, iba a la escuela a dejar a mi hijo, a mi hija, y de repente llego a ver a alguien que va en una moto con menores. Y entonces yo decía, qué inconsciente, ¿cómo traen niños en la moto? ¿Verdad? Pero el orar con intención es no estar siendo criticón o juzgar a las personas, más bien es orar y pedirle al Señor que los libre de todo accidente, porque nosotros no sabemos las circunstancias. Si es solamente su único medio de transporte, si es su fuente de trabajo, Dios sabe. Y nosotros nos toca no juzgar, sino solamente orar, pedirle al Señor que los libre, los proteja, que ángeles acampen a su alrededor, que los lleve y los traiga con bien. Eso es lo que nos corresponde hacer cuando estamos conectados con el Señor, orando con intención. Ejercitando la fe, aunque no se sienta. Esto es mantenerse y creer en las promesas. Ejercitando la fe, aunque no se sienta. Hay veces que nosotros no sentimos la fe. Y entonces nosotros somos llamados a orar, no cuando tengamos ganas. Hace tiempo sucedió algo que yo se lo platicaba a mi esposa. Nosotros tenemos una tienda de abarrotes. Y entonces tenemos algunos clientes que a diario les prestamos los envases retornables, ¿no? Pero entonces yo le decía a mi esposa, hay veces que me molesta porque ya creen con mucho derecho que ya ni siquiera lo piden. No les cuesta nada con decirme, ahorita le traigo su envase o me lo presta otra vez. Lo toman y ya se lo llevan, ya no dicen. Entonces eso a mí me molestaba. Pero entonces yo decía el porqué de esa situación y yo decía, es que a veces me sucede lo mismo en mi vida espiritual con el Señor. Hay veces que me levanto y no agradezco a Dios porque puedo respirar, sentir y mirar. Solamente tomo mi vida y voy por ahí haciendo mis cosas cotidianas. Y entonces yo decía, así sucede con mi vida espiritual, que ya creo que mi vida me pertenece, que ni siquiera le agradezco a Dios. Tanta gente que ese día no despertó, que hoy partió, que sabemos a dónde habrá de terminar su vida eterna. Y nosotros que tenemos las salvaciones de siempre ser agradecidos. Y entonces todo lo podemos ver en analogía, todo lo que nos acontece en nuestra vida es verlo con analogía de cómo nosotros podemos tomarlo para bien.
Recuerde que estamos como avivando el don, preservando en los medios de la gracia. ¿Cómo es esto? No esperes a tener ganas para orar, tenemos que orar. Se nos llama a orar de día, de tarde, de noche. No dependas de emociones para servir. Si nosotros no servimos, por ahí escuchaba que decía, el que no sirve, pues no sirve. ¿Sí me entendió? Entonces tenemos que servir. Usted cuando va a la iglesia no vaya a que lo sirvan, usted venga a la iglesia para ver en qué sirve a los hermanos. Amén. Habla a tu alma, no la escuches pasivamente. El Salmo 103, del 1 al 5, dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tenemos que decirle a nuestra alma que alabe. Hay veces que usted no tiene deseos de alabar, usted no tiene deseos de aplaudir, de abrir su voz, no tiene deseos de levantar sus manos. Lo he notado. Yo digo, ¿por qué no nos entregamos al Señor? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? ¿Sabe por qué? Porque no obligamos a nuestra alma a que lo haga. Decimos decir a nuestra, alaba al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Puede usted respirar, puede sentir, puede mirar. ¿Por qué? Porque está vivo. La Biblia dice que Dios da y quita la vida. Tenemos que alabar al Creador, a nuestro Dios. Dice que le hablemos a nuestra alma. Decía el salmista David, alma mía alaba al Señor. Usted escuchaba la frase de un predicador muy famoso, Gigi Ávila, que decía, mi alma te alaba, Señor. Y tenemos que decirle a nuestro cuerpo, alaba al Señor. ¿Cómo alabamos al Señor? Con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras palmas, levantando nuestras manos. Esa es una manera de alabar al Señor. Una analogía es que cuando a uno lo asaltan, lo roban, ¿qué le dicen? Arriba las manos. ¿Por qué? Porque estás rendido, ¿verdad? Te rindes y te pueden despojar de todo. Nosotros levantar nuestras manos cuando alabamos a Dios o cuando estamos haciendo oración es decirle, me abandono, Señor, me abandono a ti. Confío en ti, estoy plenamente seguro de que tú obrarás, tú proveerás, tú eres mi Salvador, tú eres el que me guarda. Dice la palabra que el que nos guarda no duerme. Amén. De esa manera tenemos que avivar el don. ¿Sabe, hermano? La fe es la que produce sentimientos, no los sentimientos producen la fe. ¿Usted quiere sentir cosas sobrenaturales para que su fe aumente? Pues no. Nuestra fe es la que va a producir sentimientos de gratitud, de felicidad, de gozo. Primero se cree y luego se experimenta. No tenemos que experimentar para creer. Eso es querer tentar a Dios. No, primero quiero sentir para creer. Nosotros creemos y después Dios mostrará su gloria y su poder. Si no siento gozo, vuelva a la verdad. Vuelva a la verdad y no a la emoción. Vuelva a las Escrituras. Recuerde cómo fue cuando usted llegó a Cristo. Vuelva. Yo recuerdo que cuando llegué a Cristo no paraba de hablar del Señor, no me podían parar. En toda ocasión yo tenía que hablar de Cristo. Tengo que volver a mi primer amor, de hablar del Señor en todo tiempo, porque el tiempo cada vez es más corto y el Señor no tarda. Así es que prediquemos su palabra mientras podamos y tengamos vida. Sin dudas, dice que no debemos de consultar a nuestro corazón. No consulte a su corazón, el corazón es traicionero. Consulte a la Escritura, vaya a la fuente, consulte a las Escrituras y vea, dice, porque no sigo lo que siento, sigo a Cristo. ¿Usted sigue a Cristo? Amén. Y hermanos, ya para ir terminando, estamos meditando en esta carta de 2 de Timoteo, que le encarece, le exhorta a que avive el fuego. Y tal vez usted nunca lo había escuchado,
que la segunda carta de Timoteo pues fue la última que escribió el apóstol Pablo. Él ya sabía que iba a morir. Y entonces le escribe a Timoteo, y quiero que ahora usted escuche. Resumí algo que a mí me parecía muy importante y que usted lo tiene que escuchar. Por eso yo creo que Timoteo estaba abatido, porque él tenía un afecto, un amor por el apóstol Pablo, su mentor, y él ya sabía lo que significaba. Escuche con atención, hermano. Segunda de Timoteo es la última carta de Pablo antes de su muerte y está llena de amor y de su misma alma. Yo le pregunto, nosotros conocemos muchas personas que han partido, algunos familiares, algunos seres queridos, y me pregunto, ¿qué podría hacer en nuestras vidas si leyéramos su última carta de alguien de nuestros seres queridos que ya partieron? ¿Cómo usted leería esa carta? Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a mantenerse firme en su fe y a proclamar el Evangelio, incluso en tiempos difíciles. Esta carta nos inspira a perseverar en nuestra misión, a avivar el regalo de Dios que nos ha dado y a recordarnos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo leo y ustedes escuchen, hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Huye también de las pasiones, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Y no sé si usted identificó a quién le habla el Señor, ¿verdad? El Señor nos pide que avivemos ese fuego, que prediquemos, que nos apartemos de todo mal, nos dice a quién evitar, y menciona el nombre de muchas personas. El Señor lo sabe todo, el Señor sabe qué necesitamos, el Señor proveerá cada cosa que nosotros querramos, más lo que necesitemos. Tenemos que avivar el fuego, tenemos que correr a los pies de Cristo. Cuando no sientas nada, cuando tu alma esté seca, cuando tu corazón esté cansado, Cristo sigue siendo suficiente. Él no murió por tus emociones, Él murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados y por los suyos. Él no depende de tu ánimo. Dios es Dios. Sea cual sean mis emociones, Él sigue siendo Dios. Nuestro llamado es que no confiemos en lo que uno siente. Tenemos que arrepentirnos de vivir gobernados por nuestras emociones. ¿Lo había escuchado alguna vez? Que nosotros vivimos gobernados por nuestras emociones. Yo lo creo. Me doy cuenta que falta dominar a mis emociones, que las he dejado que se desborden, que rápido me llega la ira, que rápido me llega el enojo. ¿Por qué? Porque no había puesto atención en lo que tengo que hacer como un hijo de Dios. Arrepiéntete de vivir gobernado por tus emociones. Cree en Cristo, sométete a Él como Señor. Corre a la cruz, no porque lo sientas, sino porque es verdad. Hermanos, con esta enseñanza, con esta exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo, es que esta palabra nos es útil para que nosotros tomemos conciencia, para que meditemos y para que cada día busquemos del Señor, para que no seamos solamente oidores, sino que hoy, como hemos entrado, tengamos conocimiento de que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, de que queremos sentir cosas bonitas, que no queremos alabar a Dios si la alabanza no nos gusta. A veces nos vamos pensando, ¿quién escogió las alabanzas? Esa alabanza no estuvo bonita, hoy algo pasó, las alabanzas se cortaron inmediatamente, no sabemos por qué. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que la alabanza no nos tiene que agradar a nosotros. ¿Se han dado cuenta que a veces ponemos himnos? Y los himnos son más hermosos porque exaltan la grandeza de Dios.
Nosotros no tenemos que vivir por emociones. Las alabanzas no son para que nosotros sintamos bonito. Las alabanzas son para exaltar la grandeza de Dios. Cuando nosotros busquemos de Dios, entonces podemos saber y entender que debemos de controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Que nuestra fe cada día vaya en aumento, no por lo que nosotros sentimos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros, cuando terminamos una predicación, a veces hemos visto cómo terminan grandes predicadores, ¿verdad? Haciendo un llamado, haciendo algo sobrenatural. La predicación expositiva no es así. La predicación expositiva es solamente decir que la palabra de Dios nos es suficiente. No queda nada de nosotros no tenemos que hacer nada para que usted sienta bonito, para que usted sienta alguna emoción. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra, y la palabra hoy nos ha exhortado a que nosotros tenemos que avivar el fuego. Lo sabemos, a orar. Vamos terminando de pie, hermanos, y vamos terminando pidiendo perdón al Señor en nuestra vida, si hay pecado, y pidiéndole al Señor que Él tome control de nuestros sentimientos y de nuestras emociones para poder avivar este fuego. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy ha sido expuesta. Señor, que hoy no salgamos como hemos llegado, que hoy salgamos con entendimiento, sabiendo, Señor, que no somos llamados a vivir bajo nuestras emociones, que somos llamados a vivir bajo tu palabra, Señor. Tu palabra nos pide que seamos hacedores de la verdad, hacedores de la palabra, que seamos valientes, Señor, que seamos esforzados, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que oremos unos por otros, que seamos así como ese discípulo Timoteo, Señor. Que va a haber abatimiento, sí, Señor, tú mismo nos dijiste que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos en ti. Señor, que cada situación no corramos a buscar al vecino, al familiar, que cada situación que tengamos, que corramos buscándote a ti, Señor, Espíritu Santo, buscándote a ti, Señor, para que tú nos des la dirección, para que tú tomes control, Señor, de todos nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestro sentir, pero que ese sentir sea en Cristo Jesús, Señor, que tú guardes, Padre, todos nuestros pensamientos, que guardes nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es nuestro mayor deseo, Señor. Hoy queremos pedirte, Dios, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino a la vida de cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que hoy hemos escuchado este mensaje, Señor. Venga tu reino y haga tu voluntad, Señor, porque es mejor tu propósito, Señor, que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en mí, así dice el Salmo 138:8. Lo creemos, Señor, creemos en la palabra. A veces nuestra fe, Señor, la tenemos menguada, Señor. A veces esa fe la tenemos muy chica, queremos que nuestra fe crezca. Hay que ir a la palabra, Señor. Creemos en lo que tú has dicho, creemos que tú lo harás. Creemos, Señor, que tú comenzaste la buena obra en cada uno de vosotros, en cada uno de nosotros, y sabemos que la culminarás en el día de Jesucristo, Señor. Creemos en tu palabra, esperamos que ese día nos halles irreprensibles, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Te pedimos de tu ayuda, Señor. Sé tú guiándonos, sé tú redarguyendo nuestras vidas, sé tú ayudándonos, Señor, tomado de la diestra de tu justicia. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor.